desde las realidades más excluidas, de esas realidades que nos trastocan a todos y nos hacen ser comunes. ¿Por qué esta comunidad es ecuménica? Pues porque vienen muchos excluidos de nuestro tiempo. El ecumenismo es la congregación de todas las formas de creer o no en un Dios que nos hacen encontrar razones para celebrar y conmemorar en torno a una mesa. En la mesa puede estar el cordero o no. El cordero significa el cordero pascual en la tradición judeocristiana, ¿no? Bueno, pues a partir de esta introducción del ecumenismo, porque no es importante que ustedes se definan o como lesbianas, o como homosexuales, o como transexuales. Aquí hay jóvenes, aquí hay mujeres, hay niñas, hay niños, hay personas mayores, en fin, somos una congregación absolutamente diversa. Y por alguna razón, desde nuestra exclusión, puede ser personal, social, familiar, de derechos, nos hemos congregado en esta comunidad que se llama la comunidad, la Iglesia de la Comunidad Metropolitana. Las teologías a lo largo de los siglos han ido caminando en paralelo a las ideologías. Las teologías, o la teología en el origen, en el siglo XII antes de Cristo, es la ciencia que habla de Dios, o la ciencia que describe el mensaje de Dios, o la teoría que habla de Dios. Hay discusión todavía si es ciencia o no lo es. No hay manera de medir, no hay manera de comprobar, no hay manera de repetir. Por eso los cienciólogos dicen que no es una ciencia, o más bien los científicos, no los cienciólogos. Los cienciólogos defienden que sí es una ciencia la teología. Pero siendo ciencia o no lo es, ha sido una idea que ha permanecido en el pensamiento de los seres humanos para tratar de explicarse los fenómenos que suceden a partir de la irrupción de Dios en el mundo. ¿Cómo y de qué forma suceden? Eso es lo que hacen las religiones, que es distinto una religión a una teología. La teología puede o no tener una religión. Normalmente se intenta abrir el pensamiento de la teología a muchísimas posibilidades, no solamente encajarla a una religión, pero hay teologías muy específicas, que es una teología cristiana, una teología musulmana, una teología judeocristiana, en fin, hay muchas formas de teología. En este caso, debo contarles que tenemos siempre para una teología fundamentos muy claros. Apareció en el siglo X, a finales de XVII y principio XVIII, los pensamientos de la ideología feminista. Y después redundó en una teología feminista en el siglo XX. En aquel entonces las teorías feministas encabezadas por Simone de Beauvoir comenzaron a hacer la teoría, a dibujar la teoría y a trazar las ideas principales desde donde se abordan los problemas de la sociedad, buscando la mirada de la mujer para tratar de desestructurar las situaciones opresoras para las mujeres. Eso desde ahí la ideología. Y la teología toma algunas de estas atrevidas ideas del feminismo, la teología feminista, para buscar a las mujeres en los textos bíblicos. Ese fue el primer paso de las teologías feministas, que ahora en resistencia siempre algunas feministas descalifican a la teología feminista diciendo que eso no puede ser feminismo. Y yo pregunto, ¿y quién es la autorizada o el autorizado para calificar o descalificar? Yo digo
Pues si ellas se definen como feministas y su alcance es encontrar el papel de las mujeres en las Sagradas Escrituras, ¿a quién le puede dañar que se llamen feministas, no? Porque a partir de ahí intentan hacer una pastoral en donde las mujeres nos sintamos incorporadas a un credo. Ese impacto de la teología feminista ha permeado en muchos lados, porque el pensamiento feminista, que sigue evolucionando y sigue creciendo y sigue cuestionando y sigue señalando, da para hacer muchas bases. Dicho sea de paso, en la discusión del matrimonio civil igualitario ante la Suprema Corte de Justicia, todos los argumentos fueron traídos de la teoría feminista. Así es que la teoría feminista ha dado muchos frutos. Dentro de esa teoría feminista, que fue la primera en atreverse a cuestionar los valores establecidos, aparecieron otras teologías y otras ciencias, como el derecho, por ejemplo, que comenzaron a cuestionar los valores establecidos. Otra de estas ideologías que cuestionaban la realidad fue la ideología de las personas negras, que le han llamado afrodescendientes, afroamericanos, cultura afro, en fin. Los Critical Legal Studies tienen mucho fundamento jurídico que surge de esta realidad. Las personas negras no están en ningún lugar. Es más, ni siquiera se podían contemplar dentro de las poblaciones excluidas que se mencionan en la Biblia. En la Biblia se mencionan los huérfanos, los enfermos, los leprosos, las personas que las comunidades los expulsan de su comunidad por algún mal comportamiento. Pero no existía el racismo en los fundamentos judeocristianos. Existía el clasismo, no el racismo. El racismo lo conocimos justamente por esa ideología de las personas negras que comienzan a decir que no son tratadas con el mismo nivel de igualdad o de dignidad que las personas blancas y capitalistas, ¿no? Aún pudiendo ser una persona negra con una educación formal suficiente, no era tratado en igualdad. Si la ideología negra no hubiera surgido, no hubiera llegado Barack Obama a ser presidente. Y esa ideología negra también arrojó una teología negra, en donde comenzaron a hacer estudios para encontrar en dónde estaban las gentes de color, porque también en los fundamentos de la iglesia cristiana existen esas clases de personas dentro de los textos bíblicos. Y después de estos dos fundamentos, que hay muchísimos otros más, pero los más fuertes que impactan a la teoría queer y a la teología queer, son estos dos pensamientos. La teoría queer, ¿alguien conoce algo de la teoría queer? La teoría queer, como teoría, es reconocida en los años 90. Entonces, la teoría queer surge en los años 90 como teoría y es reconocida como tal. Su principal promotora es Monique Wittig, y el libro más relevante de esta autora es uno que se llama Historia de la Sexualidad. Y por supuesto tiene fundamentos ideológicos y filosóficos de Michel Foucault, que es un teórico justamente de la teoría feminista y de la teoría queer. Bueno, así se ha tomado, ¿no? La teoría queer solo es una lectura, o la teología queer solo es una lectura teológica y religiosa de la propuesta teórica de la teoría queer. ¿Qué cuestiona la teoría queer? Lo primero que cuestiona es la sexualidad. Dentro del ámbito religioso pareciera que esta dimensión de la sexualidad o no existe o no debe existir. Sin embargo, para la teoría queer, la sexualidad es, a partir del análisis freudiano del impulso sexual, es el eje central de la persona humana.
Para la teoría queer, la sexualidad no se puede eliminar. Y entonces, a partir de ese impulso humano, es que se crean las realidades y se entablan las relaciones entre las personas. Además de cuestionar y de subrayar la sexualidad, la teoría queer cuestiona los roles establecidos por la sociedad o las reconocidos por la sociedad a partir de la heteronormatividad, que es hombre y mujer. Solo desde las teologías tradicionales, Dios los crea hombre y mujer. Y desde el inicio se les ha asignado y se les ha obligado a cumplir con sus roles de hombre y mujer. Pero la teoría queer va más allá, cuestiona que solamente puedan existir hombre y mujer. Y entonces dice, además de hombre y mujer, y de bisexual, de lesbiana y de homosexual, hay intersexualidades, ¿no? Y la teoría desarrolla grandes cuestionamientos y nos lleva a reconocer a las personas asexuadas, las personas que pueden tener en este momento preferencias homosexuales, pero mañana poder ser heterosexuales y no tener mayor conflicto. Y busca dar los fundamentos ideológicos para que la persona no tenga la necesidad de ubicarse y de identificarse con una de las figuras reconocidas por la heteronormatividad. Que es más, cuestiona a la heterosexualidad y a la homosexualidad, porque la homosexualidad cayó en la trampa de la heterosexualidad, eso es lo que dice la teoría, y entonces sigue haciendo cajitas, ¿no? Tú eres lesbiana, tú eres heterosexual, tú eres homosexual, tú eres transexual, transgénero, transvesti, intersexual, queer, pansexual, asexual, etc. La teoría queer defiende la posibilidad de que existan o no este tipo de diferencias entre dos personas. Y cuestiona cuál es la necesidad de tener una identidad clasificada a partir del fenómeno social. Y lo que busca es desdibujar todas esas diferencias. La teoría queer funciona si, solo si, en el ámbito de los derechos humanos, todos tuviéramos garantizados todos los derechos. Es difícil que la teoría queer empate con la defensa de los derechos humanos, en particular de nuestro sector, para poder garantizar los derechos. Sí. ¿Qué tendríamos que hacer si no tuviéramos nuestras diferencias? Pues ya tenemos todos los derechos, todos somos personas, todos somos iguales y vámonos a la realidad. Y yo les preguntaría a usted, ¿de verdad funcionaría en este momento una teoría queer plasmada en lo social? Se los pregunto. Ya todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos las mismas posibilidades, el Estado responde y todas las instituciones no tienen ningún sesgo de diferencia entre una persona y la otra, entre un joven y una persona mayor. No funciona así, la realidad no funciona así. Entonces la teoría queer nos funciona solamente para sacarnos justamente estos puntos de diferencia entre las realidades que vivimos todos los días. La teología queer comienza a buscar todos esos momentos y esos fundamentos para dividir a la comunidad en dos géneros. Cuestiona la sexualidad. Entonces, me parece, y les hice un cuadrito por aquí que en algún momento les podrán compartir. Les hice un cuadrito de los fundamentos principales de la teoría para aplicarlos a la teología. Por ejemplo, si la teoría queer cuestiona los roles sexuales, ¿qué haríamos desde la teología queer? Cuestionamos el manejo de la sexualidad. Desde la Edad Media, la sexualidad, el cuerpo, para las iglesias tradicionales, o de metarrelatos, que son la judeocristiana, la musulmana, el cuerpo es inservible, es una materia que se pudre, por lo tanto debes negar tu cuerpo.
Entonces, se te ha propuesto, o se te ha obligado, o se te ha dogmatizado, y tú has asumido el dogma de negar el placer. La gula, la pereza, la sexualidad, todo lo que tiene que ver con un impulso de placer de tu cuerpo, de tus sensaciones, debes negarlo para ser santo. Eso dicen que dicen las Escrituras. Y lo digo bien, dicen que dicen las Escrituras, porque eso no dicen las Escrituras. La maravilla de la teología queer es que tuvimos el atrevimiento de ir a ver si es cierto que las Escrituras decían que debíamos negar el cuerpo. Y nos encontramos con la maravilla de que no era cierto. Es más, les recomiendo que lean el Cantar de los Cantares, para que vean. Ese texto habla de un amor sexualizado. Así que léanlo. Y además es bíblico, ¿no? Claro, nadie lo menciona, ¿verdad? Y hacen como que ahí está el libro, pero pues nadie lo saca como una lectura de un ministerio religioso un domingo. De ninguna manera lo sacarían, ¿no? Es más, ni para cuando se casan. No lo sacan, solo, nada más para no asustar a la gente, porque además los curitas ya me imagino que les van a explicar si nunca, en teoría, ¿verdad? En teoría no tienen sexualidad, ¿no? ¿Cómo les voy a explicar cómo vivir un amor pasional, sexualizado, con emoción, con impulso, ¿no? Y con sensación, si nunca lo he tenido? Otro de los puntos, la teoría queer habla del placer. Entonces, en la teología queer se trastocan las percepciones del cuerpo como el envase del alma, que les comentaba hace ratito. ¿Cómo voy a hablar de placer si yo durante siglos he promovido el no placer? ¿No? Tengo hasta los pecados capitales para condenar todo lo que tiene que ver con las sensaciones. También la teoría queer cuestiona la construcción social de los roles sociales de hombre y mujer. En la teología queer, nosotros decimos, entonces el hombre también tendría que ayudar a lavar los trastes como parte de la encomienda de ser parte de su familia, ¿no? Pero en las Sagradas Escrituras y desde las religiones, los hombres pertenecen al ámbito público, ¿no? Esos son los que están en la calle, y las mujeres nos quedamos en nuestra casita, en nuestra cocina, al cuidado de todas las personas. Yo recuerdo mucho algo que le reclamo a mi madre constantemente. Mi hermano y yo, le llevó 1 año y medio, entonces éramos unos súper vagos. Entonces a mi hermano le compraron su bicicleta antes que a mí, y él corría a la calle, y yo le decía a mi mamá, ¿y yo cuándo voy a tener mi bicicleta? Porque yo también quiero salir a la calle. Y me decía, las niñas no salen a la calle. ¿Y por qué? Pues porque eres niña. Y yo, ¿qué culpa tengo? ¿No? Ahí sí, yo no tuve la culpa, y quiero mi bicicleta y quiero salir a la calle. Y siempre fue una discusión que, dicho sea de paso, nunca se resolvió, ¿no? Para la teoría queer se señala la nocividad de las estructuras jerárquicas en contra de las personas. Cuestiona la teoría queer todo lo establecido como orden. Primero es el varón, ¿no? Y los varones son los que tienen el poder dentro de las iglesias. Entonces la teología queer cuestiona todas las jerarquías religiosas, en donde dice, a ver, si el fundamento cristiano es que todos somos iguales, ¿por qué hay quienes delante de quienes uno se tiene que arrodillar? ¿O por qué alguien me tiene que santificar? Pues que no todo es santo, no todo es creación de Dios. Entonces, ¿por qué alguien se siente divino y debe ser tratado como superior y debe tener señales físicas para que tú descubras que él es la jerarquía? Bueno, la teología queer da al traste con todas las jerarquías y les da en la torre a todas las iglesias ecuménicas y no, que intentan subrayar la importancia de un ministerio sacramental o de un ministerio más allá de la fraternidad social. A mí me parece que la iglesia de la comunidad metropolitana, en su idea de congregación, es como uno de los conceptos que yo rescato más
porque todos nos congregamos hoy por alguna razón, por el aniversario número 2 de la ICM en Querétaro. No sé por qué vinieron ustedes o por qué vinieron ustedes, pero algo venimos a buscar aquí. Y yo les pregunto, ¿por qué tendría alguno de ustedes, que ser el superior y valer más y tener la capacidad en sus manos para bendecir algo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo solo lo respondería diciendo, solo porque ustedes le concedan a él ese poder. Si es así, ustedes se lo dan y él lo recibe, no tendría por qué haber una muestra de diferencia. Él no es superior, él no vale más que ustedes. Porque dicho sea de paso, todos en el bautismo hemos recibido exactamente el mismo ministerio. Somos profetas, sacerdotisas o sacerdotes y reyes. Por el bautismo que hemos recibido de la iglesia que lo hayamos recibido, si es que la recibimos, todos somos sacerdotisas, sacerdotes, profetas y reyes. ¿Eso qué quiere decir? Un sacerdote es aquel que celebra y que tiene la capacidad de tener en su mano la gracia de poder santificar, en nuestro caso cristiano, el pan y el vino. En el caso católico en particular, es el único poder que tienen los sacerdotes, es suministrar o administrar los sacramentos, que son 7, hasta donde yo me quedé. No sé si hay menos o más, no, pero son 7. Pero bueno, los sacramentos solo son signos sensibles y visibles de la divinidad de Jesús que se transmite de Dios a los hombres. No se sacramentiza ningún objeto, así que las bendiciones de los carros y de las casas y de las estampitas y de los rosarios y de la santificación de todos esos objetos, yo digo que solamente pertenece al mercantilismo, ¿no? Pero la gente ha puesto en los objetos el poder divino. Pero lo terrible es que al ponerlo en los objetos se lo ha quitado a la persona. Entonces, volviendo a la teología queer no le da ningún sustento a las jerarquías existentes en ninguna iglesia. La iglesia de la Comunidad Metropolitana, en sus principios, solo retomó un montón de sacramentales o de liturgias y de maneras de celebrar copiadas del catolicismo. Solo eso hizo. Y yo además debo comentarles que en la iglesia de la Comunidad Metropolitana en los años 80, 90 en la Ciudad de México, comenzaron a añadirle una serie de cosas que al ratito ya no sabíamos si era la Virgen María o si era Jesucristo el que nos congregaba. Cada quien venía a aportar sus cosas a nuestra manera de celebrar, ¿no? Y entonces hacían la bendición del agua y la bendición del fuego y el rosario y bueno, hacían una cantidad de cosas que ni tiempo nos alcanzaba para sentir que habíamos celebrado. Y cada gente venía y aportaba un elemento nuevo para seguir celebrando y congregándose en la Comunidad Metropolitana, que dicho sea de paso, luego se separaron de la Comunidad Metropolitana. También los intereses personales en ocasiones causan estas divisiones y bueno, puede gustarnos o no, pero esa es la realidad, ¿no? La comunidad sigue viva todavía y ahora parece que la comunidad intenta regresar a la congregación de la Comunidad Metropolitana. También cuestiona el desarrollo sobre la intersexualidad, la teoría queer, y en la teología queer se incrusta a la persona no heterosexual, es decir, lesbiana, homosexual, transexual, pansexual, intersexual, asexual, etcétera,
en una comunidad, admitiendo que el valor fundamental de la religión o de la teología es la igualdad. En ocasiones pareciera que nos separamos entre un mundo espiritual y un mundo material. Y yo les preguntaría a ustedes, ¿alguien ha experimentado solo su espíritu sin su cuerpo? Cuando me puedas explicar con palitos y bolitas, ¿cómo le haces para tener una sensación espiritual sin tu cuerpo? Me encantaría experimentarlo. Porque a pesar de poder entrar en un estado de meditación profunda, necesito mi cuerpo porque necesito mis pulmones para respirar, necesito mi nariz para exhalar, necesito mi capacidad torácica para incluir el aire y sacarlo, necesito mi cerebro para desconectarlo, o sea, necesito del cuerpo para experimentar cualquier sensación trascendente y material. Yo no he podido nunca. Si hay alguien que lo ha podido, pues podría patentar la idea. Ni los santos. Decía Santa Teresa de Ávila levitaba, ¿no? Su estado espiritual o su estado personal le hacía entrar en unos estados profundos de meditación y entonces ella levitaba. Pero además era tan fuerte esa sensación que se llevaba a las monjitas que estaban alrededor. Así, entonces ella era una mujer que además de transformar la forma de vida de los conventos en el siglo XVI, le decía a sus monjitas: a ver, ustedes abusadas, tráiganse su trapito, porque si nos agarra esta cosa de la elevación, ustedes se llevan su trapito y me empiezan a limpiar el techo, ¿no? Entonces ella decía: a mí no me sirve de nada. Ella es muy conocida por algo que se llama transverberación. Ella entraba en un estado de meditación y tenía una sensación corporal de placer profundo que, descrito en sus textos, es lo más parecido que yo he encontrado a un orgasmo, y se le llama transverberación. Y ella dice que es el momento de éxtasis más profundo de comunicación de ella con Dios. Y bueno, yo digo de mí con mi diosa, ¿no? Esa sensación yo la he experimentado en esos momentos de profundo placer con mi ser amado. Y eso es lo que ella describe como una transverberación. Así es que ella misma reconoce que su cuerpo tiene sensaciones trascendentes, pero sin su cuerpo no es nada. Y todo lo que sirve para lo humano es tan posiblemente divino. Y ella lo experimenta diciendo a todas sus monjitas: agarren su trapito, no se anden caminando sin su trapito, porque si nos agarra la elevación, ustedes limpian techo, ¿no? Y cuando bajen, limpian piso, ¿no? Bueno, yo solo les voy a hacer dos referencias que surgen a partir del atrevimiento de la teología queer respecto a la sodomía. La sodomía es el pecado desde el siglo XII a.C., está tipificado como pecado, como sanción social, y el castigo para la sodomía, que tiene algo que ver con lo que él dice, es la castración. La sodomía en el siglo XII, en el imperio asirio, establece la pena de castración porque hay una tablilla que son como los principios antes de las leyes, eran las tablillas las que regulaban el orden social. Y dice: si un hombre sodomiza a su compañero y se le prueban los cargos y se le encuentra culpable, le sodomizarán a él y le convertirán en eunuco. Los eunucos son los castrados. Siglo XII, antes de Cristo. ¿Pero qué creen? El pecado de la sodomía nunca existió como tal. Solamente que alguien dijo que la sodomía tenía que ver con lo sexual. Pero Sodoma y Gomorra son dos ciudades que dice la Escritura que Dios decide aniquilarlas.
por todos sus pecados. Es más, la palabra sexual no existe en ninguna parte de la Biblia, porque la sexualidad como tal es un término del siglo XIX. Entonces, hacemos un análisis de dónde quedó la bolita y nos encontramos con Ezequiel 16, que me voy a permitir leerles desde aquí, porque hay muchas interpretaciones y muchas traducciones, pero me parece muy linda la que me encontré aquí, que dice: te juro, oráculo del Señor, que tu hermana Sodoma y sus ciudades no han hecho lo que has hecho tú y las tuyas. Este fue el pecado de tu hermana Sodoma y de sus ciudades: soberbia, gula y bienestar apacible, no socorriendo al pobre y al necesitado, sino que fueron orgullosas y me ofendieron con sus abominaciones, por eso los aniquilé como tú has visto. Samaria, por su parte, no cometió ni la mitad de tus pecados. Tú has pecado más que ellas hasta hacer que tus hermanas parezcan buenas comparadas con tus infamias y con las que tú has cometido. ¿Dónde está el pecado sexual? En un análisis exegético justo de esa escritura, hablaban de las situaciones históricas que existen en las tablillas de aquel tiempo y hablaban justamente de un desorden social. Normalmente los hebreos tienen unas leyes muy estrictas para los tratamientos cuando las mujeres quedan viudas, cuando se heredan las riquezas, cuando se casan, en fin, son una comunidad que la pureza es un valor, en donde el orden social siempre lo tiene el pater familias, el patriarca, y desde ahí se distribuye todo. En aquel entonces la comunidad de Sodoma y Gomorra habían roto todos los órdenes sociales. Es decir, que había robos, violaciones, faltas a la ley de los vecinos, falta de cumplimiento de los rituales de purificación, habían dejado de asistir a los huérfanos, habían dejado de atender a los enfermos, habían dejado de dar el diezmo que se daba a la comunidad, habían dejado de ayudar a unos a los otros, había una pobreza provocada por ese desequilibrio social. Y entonces Dios se enfurece y dice: se acabó. Todos se emborrachaban, había unos excesos de comida, nada distinto. Así que si el Señor se enfurece y pasa a encabronarse, perdonando mi francés, pues abusados, porque en una de esas nos carga a todos, ¿no? Pero no es verdad. Sodoma y Gomorra no fueron exterminados porque dos hombres hayan tenido sexo o dos mujeres hayan tenido sexo. No. Además, dentro de la lectura de Sodoma y Gomorra, que les invito a que la lean, hay una cosa más grave. Lot, que es clasificado como el hombre más justo, honesto y amable, le ofrece a los violadores a sus hijas para salvar a los ángeles. Claro, las feministas nos infartamos más de 2 veces, nos morimos y nos revivimos más de 3. Y son cosas que si tú lees desde la teoría queer ni siquiera se menciona, ¿no? Las mujeres somos peor que objeto y si somos factibles de ofrecerlas como premios de consolación para que no violen a unos ángeles, cuando se supone que los ángeles no tienen cuerpo ni tienen sensaciones. En fin, les invito a que lean el texto de Sodoma y Gomorra y que de verdad ustedes se den el permiso de dudar de eso que nos han dicho que debemos creer. La sodomía es ciertamente el pecado sexual de tener sexo entre dos personas de igual sexo.
Pues sí, establecido en una tablilla en el siglo XII, no en las Escrituras. Fundamentado por alguien que dijo que aquí decía, ¿no? Y en la realidad no lo dice. Deben ustedes tener la claridad que la sexualidad no es un tema bíblico y tampoco tendría que ser un tema moral, de moral cristiana. Es un tema de control de la comunidad, y eso ha funcionado para la comunidad judeocristiana y ha provocado grandes y terribles violaciones para las personas. Para cerrar, solo quisiera decirles que ha sido un privilegio para mí conocer que este librito, que es el bestseller mundial, porque ha sido traducido a todas las lenguas, idiomas y lenguas locales que ustedes se puedan imaginar. Es el libro más vendido en la historia de la humanidad. Las ediciones que se tiran anualmente son impresionantes, pero está lleno de cosas que nos han hecho mucho daño. La intención primera de este libro solo era dejarnos un testimonio de fe y amor de un Dios que se comunicó con su creación, o por lo menos eso dicen. Pero lo que nos ha hecho mucho daño ha sido las interpretaciones de estas escrituras hechas por esas personas que decimos nosotros que son los estudiados y que tienen la capacidad de hacerlo. Eso nos ha hecho mucho daño. Martín Lutero en el siglo XVI, 1536, publica por primera vez la traducción al latín de una Biblia escrita en griego y en hebreo, siglo XVI. Y esa Biblia es el mayor aporte de Martín Lutero, porque quita un montón de cosas que habíamos aprendido como prejuicios de una Biblia de San Jerónimo. San Jerónimo era, pero el Frente Nacional por la Familia se ha de haber inspirado en San Jerónimo. San Jerónimo escribe una serie de interpretaciones de lo que en lo social debe y puede ser aceptado. Y es la Biblia que mayormente se lee, una Biblia traducida por San Jerónimo. Y yo les invitaría a que busquen una traducción distinta para que encuentren a un Dios distinto. Porque si lo que hemos hecho es buscar a Dios en este texto, yo les diría, pues hemos perdido mucho tiempo, porque Dios se encuentra más en ese texto, en el encuentro con el otro. Por último, les voy a leer solamente un fragmento de una de las cartas, que son de las últimas cartas escritas más o menos en el año 120 después de Jesucristo. Y esta es como un resumen que yo encuentro para decir cuál es el sentido del paso de Jesús y de las enseñanzas que hemos recibido de Él para seguir adelante. Y dice: antes que llegara la fe, éramos prisioneros de la ley y esperábamos encarcelados que se manifestara la fe. La ley nos sirvió de acompañante para conducirnos a Cristo y así poder recibir la salvación por medio de la fe. Pero al llegar la fe, ya no necesitamos acompañante. Efectivamente, todos ustedes son hijos de Dios en Cristo Jesús mediante la fe, pues todos los que han sido consagrados a Cristo por el bautismo de Cristo han sido revestidos. Ya no hay distinción entre judío o no judío, entre esclavo o libre, entre varón o mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si son de Cristo, son también descendientes de Abraham y herederos de todas las promesas. Listo. Muchísimas gracias. Y muchas felicidades por sus 2 años.